Oli, en este video te enseño a tejer estos muñecos graduados amigurumi. Los materiales que vamos a utilizar son hilo o hilaza 100% algodón para ganchillo de 2 a 3 milímetros en color negro o gris, carne, café y amarillo. Recuerda que puedes adaptarlo y utilizar los colores que prefieras. Nuestro ganchillo, el mío es de 2 milímetros. Tijeras, aguja capotera o lanera, un marcador de vueltas o clip, es opcional. Un par de ojos de seguridad de 6 milímetros, puedes usar otro tipo de ojos o bordarlos. Algodón siliconado o relleno nubesfera. Un aro con cadena para llavero y unas pinzas para colocarlo al muñeco, es opcional. También ocuparé algunos alfileres, esto también es opcional. Y utilizaré adhesivo multiusos para pegar algunas piezas. Puedes utilizar silicón u otro tipo de pegamento resistente. Para tejer la cabeza te comparto el link del tutorial en la esquina superior y en la cajita de descripción de este video. Para tejer el birrete también te comparto el link del tutorial en la esquina superior y en la cajita de descripción de este video. Ahora vamos a tejer el cuerpo. Hacemos un anillo mágico y 6 medios puntos en él. En la segunda vuelta tejemos un aumento en cada punto. Al final tendremos 12 puntos. En la tercera vuelta tejemos un medio punto, un aumento y así sucesivamente. Al final tendremos 18 puntos. En la cuarta vuelta tejemos 2 medios puntos, un aumento y así sucesivamente. Al final tendremos 24 puntos. En la quinta vuelta tejemos 3 medios puntos, un aumento y así sucesivamente. Al final tendremos 30 puntos.
Desde la vuelta 6 a la 10 hacemos un medio punto en cada punto. Al final de cada vuelta tendremos 30 puntos. Es decir, tejemos un medio punto en cada punto durante 5 vueltas seguidas. En la vuelta 11 tejemos 3 medios puntos, una disminución y así sucesivamente. Al final tendremos 24 puntos. En la vuelta 12 tejemos 2 medios puntos, una disminución y así sucesivamente. Al final tendremos 18 puntos. En la vuelta 13 tejemos un medio punto, una disminución y así sucesivamente. Al final tendremos 12 puntos. En el siguiente punto tejemos un punto enano y cortamos el hilo. Deslizamos y apretamos. Este hilo lo ocuparemos después para coser el cuerpo a la cabeza. Ahora rellenamos con algodón. Así queda terminado el cuerpo. Ahora, con la aguja vamos a coser el cuerpo a la cabeza. Buscamos las vueltas 14 y 15 de la cabeza. Cosemos utilizando los puntos que hay entre esas vueltas.
Para terminar, llevamos el hilo hacia adentro de la pieza y lo escondemos. Ahora vamos a tejer la toga. Hacemos un nudo deslizado y 26 cadenas al aire. En mi caso voy a tejer con hilo amarillo, pero puedes hacerlo con el color que prefieras. Ya que tenemos las 26 cadenas, saltamos las primeras 2 cadenas desde el ganchillo. A partir de la tercera cadena, tejemos un medio punto alto en cada cadena hasta el final. Al final de esta fila debemos tener 24 medios puntos altos, uno en cada cadena. Después de hacer el último medio punto alto, tejemos 2 cadenas al aire y un punto enano en la cadena de la base donde estamos. Cortamos el hilo, deslizamos y apretamos. Con la aguja vamos a esconder tanto este hilo que acabamos de cortar como el que sobró del nudo deslizado. Pasamos el hilo entre las hebras de la pieza y cortamos. Observa cómo lo hago. La cantidad de cadenas iniciales para tejer la toga puede variar dependiendo de las medidas de tu muñeco. Ahora pegamos la toga al cuerpo. Observa cómo lo hago. Así queda nuestro muñeco graduado hasta ahora. Continuamos en la siguiente parte de este tutorial.